¿Alguna vez te has preguntado cómo llegar a ser esa mujer a la que Dios te ha llamado a ser? Estás escuchando Ataviadas, en la voz de Damaris Verdín, un espacio especialmente para ti en el que compartiremos temas, reflexiones y consejos prácticos a la luz de la palabra de Dios. Y recuerda, lo importante no es cómo comienzas, sino cómo terminas. ¿Qué tal, mis amadas amigas? Les saludamos desde los micrófonos de tu podcast Ataviadas. Sean todas bienvenidas a la continuación de esta serie llamada La Maternidad. ¿En algún momento te has preguntado cómo ser una madre conforme al corazón de Dios? Hoy quiero compartir contigo el primer paso para poder ser esa madre a la que Dios te ha llamado a ser. Y para ello, quiero que me acompañes al libro de Proverbios de tus Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, en Proverbios capítulo 4, versículo 23, que dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sabes, sin importar tus actividades diarias o tu oficio, hacerlo todo como Dios quiere es un asunto del corazón. Ya sea decidir cómo invertir tu tiempo, tu dinero, o cómo tratas a las personas, cómo te vistes, o cómo haces tu trabajo, tus decisiones revelan lo que hay en tu corazón. Lo mismo es cierto en lo que respecta a tu forma de criar a tus hijos. ¿Por qué es tan determinante la condición de tu corazón de madre, el de tu hijo? Por tu experiencia personal. Ya sabes, el corazón es el órgano principal de la vida física. Todo el mundo sabe bien que el corazón ocupa un lugar vital en el funcionamiento del cuerpo humano. No obstante, el uso bíblico del término corazón también alude a toda nuestra actividad mental y moral que abarcan las emociones, los pensamientos y la voluntad. El corazón también se emplea en sentido figurado para denotar las corrientes escondidas de la vida personal. Por eso, Dios nos advierte e instruye en Proverbios 4:23 a guardar con diligencia nuestro corazón, porque de él mana la vida. En otras palabras, debemos presentar todo nuestro ser a Dios y ante todo el corazón. Él es la vida interior, la mente, los pensamientos, las motivaciones, los deseos. La mente es la fuente de la cual brotan las acciones. Si la fuente es pura, la corriente que fluye será pura. Lo que un hombre piensa, eso es. ¿Qué tiene que ver esto con ser madre? Primero, que debemos reconocer lo importante que es el corazón de nuestros hijos. W. Bien, en su meditación acerca de Mateo 15, 19 al 20, dijo que la depravación humana halla su asiento en el corazón, debido a que el pecado es un principio que halla su asiento en el centro de la vida interna del hombre, contaminando por ello todo el círculo de sus acciones. Ese es el lado negativo. No obstante, el otro, o sea, el positivo, es que las Escrituras consideran el corazón como la esfera de la influencia divina. Y lo podemos ver en Romanos 2 y en Hechos 15. Aquí está, amada madre y amiga, nuestro doble reto para criar de continuo a un niño conforme al corazón de Dios. Debemos labrar el suelo de cada pequeño corazón y sembrar la semilla de la palabra de Dios mientras oramos con fervor por la influencia divina. Al mismo tiempo, debemos consagrarnos a enseñar con diligencia y a disciplinar el pecado propio de la vida de todo niño. Pero quizá te preguntes, ¿dónde empieza la maternidad? Las responsabilidades, la oración, la disciplina y cada aspecto de tu vida de mamá. Pues, ¿sabes? Empieza en tu corazón, amada amiga. Como madres,
La misión que Dios nos ha encomendado es criar hijos conforme al corazón de Dios, hijos que busquen seguirle y experimenten la salvación por medio de Jesucristo. Y preservar en el plan de Dios para nosotras depende por completo de nuestro corazón. Depende de que cumplamos los mandatos de Dios para nuestra vida. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro tiempo a fin de afectar y formar los corazones de nuestros hijos para servirle a Él y a sus propósitos. Tal vez a través de la Biblia conoces hombres y mujeres que tuvieron un corazón para Dios y lo siguieron. Pero, ¿sabes? La Biblia también menciona algunos niños que tuvieron ese corazón, algunos en edad preescolar, otros siendo adolescentes y jóvenes. Estos niños amaron y sirvieron a Dios de muchas formas y sus historias encierran lecciones para nosotras que somos madres conforme al corazón de Dios. En primer lugar, quiero hablarte de un niño llamado Samuel. A todos pequeños y ancianos, les encanta la historia del niño Samuel y su respuesta al llamado de Dios. Y lo puedes leer en 1 Samuel 3, del 1 al 21. Es lo que todas soñamos para nuestros hijos en su desarrollo. Que nunca en su vida estén separados de Dios ni sean ajenos a su amor. Así veo yo a Samuel. Es el jovencito que según muchos a sus 12 o 13 años escuchó que Dios lo llamó y respondió a ese llamado. ¿Cómo llegó a ser Samuel un niño conforme al corazón de Dios? Si en 1 Samuel 3 leemos que él escuchó el llamado de Dios y respondió él escuchó lo que Dios quería decirle y así respondió a su voz: heme aquí, habla, porque tu siervo oye. Las acciones motivadas por el corazón del niño Samuel demuestran que los niños, aún desde una edad muy temprana, son capaces de consagrarse espiritualmente y servir en la obra de Dios. ¿De dónde procede un corazón semejante? Sin duda alguna, y ante todo, de Dios mismo. Él es hacedor y creador de todo lo bueno y también de un corazón que oye, escucha, responde y está dispuesto para Él. Podríamos, no obstante, añadir a esta justa afirmación que también es fruto de la labor de la madre de Samuel. ¿Y quién era ella? Su nombre era Ana. Ya les he hablado en anteriores episodios acerca de Ana, una mujer que oró a Dios con una promesa. Jehová de los ejércitos, si te dignares y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. La respuesta a esta oración sincera de Ana fue Samuel, quien fue consagrado al Señor incluso antes de su concepción, y para cumplir su voto, Ana llevó a Samuel a la casa del Señor en Silo después de ser destetado, alrededor de los 3 años de edad. Allí le entregó su pequeño Elí, el sacerdote de Dios, para ser educado bajo su tutoría e instrucción directas en la casa del Señor. Parece que a los 3 años Samuel estaba ya bien encaminado para ser un niño conforme al corazón de Dios. Desde su tierna infancia, él ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, donde empezó a formarse su corazón. ¿Dónde? Todo comenzó en el plan de Dios. No obstante, otra condición en el plan de Dios fue la fidelidad de una madre conforme al corazón de Dios. Imagina una madre que puede hacer la oración de Ana. Léela tú misma en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Esa es la oración de ella. Piensa en su amor ferviente por Dios, su conocimiento de Él a través del Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y de la relación entre Él y su pueblo a lo largo de la historia. Imagina la seriedad de la instrucción que le dio a su pequeño y sus apasionadas oraciones por él mientras se disponía a entregarlo en Silo. Ruego que tú y yo tengamos también esa dedicación vehemente a Dios y nos consagremos así a la enseñanza e instrucción de nuestros hijos. También encontramos a David
David fue quien ostentó primero el título de hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, también fue un niño conforme al corazón de Dios. Los eruditos creen que David tenía entre 10 y 16 años cuando Samuel, ya siendo profeta y sacerdote, lo ungió para ser rey de Judá. David fue criado para ser pastor en las laderas de los collados de Judá. David, quien ya demostraba un ferviente amor por el Señor, cuidaba las ovejas de su padre, escribía y cantaba oraciones a Dios, al tiempo que tocaba su instrumento de cuerda. Al concluir un estudio sobre la vida de David, un erudito escribió en una homilía titulada El amor de Dios por los niñitos: es imposible subestimar las maravillas que pueden suceder cuando desde temprano una vida se rinde al Dios Todopoderoso. ¿Y dónde nació un corazón de niño tan dispuesto para Dios? Sin duda alguna, en el plan soberano de Dios. No obstante, echemos un vistazo a las raíces espirituales de David. Salomón, quien se casó con Rahab, engendró a Boz, y Boz, quien se casó con Ruth, engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ruth 4:21 al 22. Estos hombres y mujeres, esposos y esposas, madres y padres, y abuelos y abuelas tenían una fe firme y fueron usados por Dios. La Biblia no habla mucho de los padres de David, pero sí menciona su linaje, su amor por Dios desde pequeño, y sin duda este conocimiento de Dios provino de alguien que fue fiel y obediente. ¿Eres una madre conforme al corazón de Dios, presta y deseosa de ser usada por Dios en la vida de tus hijos? Entonces, pídele que te ayude a transmitir con fidelidad tu fe y confianza en Él a las siguientes generaciones, a fin de que tus hijos sean niños y niñas, jóvenes y jovencitas conforme al corazón de Dios. Que esta sea la petición diaria de tu corazón. Quiero hablarte por último de un joven llamado Timoteo. Este otro joven conforme al corazón de Dios, lo más probable es que ya al final de su adolescencia o comienzo de su juventud, Timoteo fuera considerado por el apóstol Pablo como un verdadero hijo en la fe. Este joven a su tiempo llegó a ser el discípulo de Pablo y su mano derecha. Pero, ¿cómo llegó Timoteo a ser quien fue? ¿En qué horno se forja un hombre de Dios semejante? Sin duda alguna y ante todo en Dios mismo, y además en el corazón y oraciones de sus familiares piadosos. En el caso de Timoteo fueron dos mujeres, una madre y abuela devotas. Pese a que su padre no era creyente, Dios le dio al niño Timoteo un equipo espiritual fiel, compuesto por dos mujeres, y ellas sembraron la semilla y prepararon el terreno donde su fe en Cristo pudiera echar raíces, crecer y florecer. ¿Necesitas aliento, amada amiga? Anímate con estas palabras. A pesar de vivir en un hogar dividido, la madre de Timoteo inculcó en él un carácter fiel que lo acompañó hasta la vida adulta. No ocultes tu luz en tu casa. Nuestra familia es un campo fértil, amada amiga, para recibir las semillas del Evangelio. Es el campo más difícil de labrar, pero produce las mayores cosechas. Deja que tus hijos conozcan tu fe en Jesús. Hay una madre de la cual yo quiero rápidamente hablarte en este episodio, y esta es María. María, esta era una jovencita conforme al corazón de Dios. María, la madre de nuestro Señor, solo tenía unos 14 años cuando halló gracia delante de Dios. Fue elegida para ser el vaso humano que posibilitara el nacimiento físico del Hijo del Hombre en el mundo. ¿Era ella una mujer de alcurnia, riqueza o educación? No. ¿Se casó con alguien influyente? No. De hecho, ni siquiera se había casado. Entonces, ¿cuál era el secreto? ¿Qué calificaba a María para semejante bendición y honor para que Dios confiara en ella? Era el interés de su corazón. Como sabrás, María era una mujer, y muy joven por cierto, conforme al corazón de Dios.
lo que había en el corazón de María por su Dios queda evidenciado en estas dos situaciones. Número 1, la respuesta de María al llamado de Dios. Cuando se entera del misterio que estaba por suceder en su vida y conoce los detalles del nacimiento de Jesús, María respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Número 2, la situación número 2 en la que podemos ver lo que había en el corazón de María fue en la alabanza que ella le dio a Dios. En Lucas 1:46 al 55, Jesús, el Hijo de María, dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto es lo que escuchamos en el Magnificat o Cántico de María. De su tierno corazón brotaba la palabra misma de Dios. De sus labios brotaban todas las oraciones, salmos, ordenanzas y profecías de la Biblia que sabía de memoria. En su corazón, alma y mente abundaba la verdad de Dios. ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo puede suceder algo así en la vida de una jovencita? Sabemos que era la obra de Dios y la elección divina. Él en su soberanía mostró su favor y su gracia a la joven María y la bendijo entre las mujeres. En Lucas 1:42 lo podemos ver. ¿Quiénes eran sus padres? No lo sabemos, pero sí sabemos que según la cultura de su época, María fue motivada, enseñada, instruida y educada como mujer en las Escrituras, principalmente en casa. Alguien en su hogar se encargó de instruir a María para que conociera acerca de Dios. Amada amiga, ¿te sientes inspirada, animada, sedienta de cumplir con el plan de Dios para ti como madre? Hacer las cosas en obediencia al mandato divino es siempre un asunto del corazón. Eso incluye la elección de dedicar tu tiempo a la crianza de tus hijos como Dios quiere y orar cada aliento que tengas para que ellos lleguen a tener un corazón conforme al suyo. Amada madre, cualquiera que sea tu situación en el hogar, si tus hijos creen o no en Jesucristo, si son pequeños o mayores, o si el padre es o no cristiano, o si tienen o no un padre, si tú eres nueva en la fe o gran conocedora, si han pasado años sin estudiar o conocer la palabra de Dios, haz tu mejor esfuerzo. A partir de este instante, da lo mejor de ti y puesto que deseas que tus hijos amen a Dios y le sigan, conságrate a Él y deja que ellos vean tu amor por Él y el ejemplo de seguirle. Sé una madre conforme al corazón de Dios y nada más. Él te ayudará a encarar todos los retos de la crianza. Recuerda, amada amiga, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que, mis amadas amigas, hoy comparto con ustedes esta reflexión para animarlas a seguir llevando a cabo el llamado a la maternidad. Dios les bendiga. Nos estamos escuchando en el siguiente episodio en Ataviadas, pero también les esperamos visitándonos en nuestra página oficial Ataviadas por su gracia. Allí encontrarán nuestro podcast y publicaremos artículos de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima.